¿Y si te dijera que durante años un hombre fue capaz de ocultar una fábrica de muerte dentro de su departamento? Sin que absolutamente nadie, ni vecinos, familia e incluso la mismísima policía pudiera darse cuenta. Hoy en Sombras del Crimen vamos a adentrarnos en la mente oscura de uno de los seriales más perturbadores de la historia moderna, del cual ya hemos podido observar series, películas, incluso documentales, desde su infancia hasta su vida adulta. Por supuesto que hablo de Jeffrey Dahmer, o también conocido como el monstruo de Milwaukee. Un hombre que incluso décadas después de su legado de terror sigue causando muchos escalofríos. Pero más allá de lo que nos han mostrado en la pantalla grande, ¿qué sabemos realmente del verdadero Jeffrey Dahmer? ¿Qué había detrás de ese joven tímido, de lentes gruesos y de voz pausada? ¿Qué fue lo que lo llevó a cruzar la línea del horror una y otra vez sin remordimientos? Hoy no hablaremos solo de Jeffrey Dahmer, sino hablaremos de Jeffrey Dahmer, el niño extraño, de Jeffrey Dahmer, el vecino silencioso, de Jeffrey Dahmer, el joven que coleccionaba partes humanas como si de trofeos se trataran, como si fueran parte de un evento memorable en su vida. ¿Te has preguntado qué fue de las personas que lo rodeaban? ¿O qué fue del último sobreviviente después de haber estado en manos de Jeffrey Dahmer? ¿O tal vez de la vecina que intentó detenerlo antes de que todo saliera a la luz? En este episodio responderemos todas esas preguntas que pocos se atreven a formular. Nos adentraremos en las curiosidades más oscuras, en los datos menos conocidos y los errores imperdonables que permitieron que Jeffrey Dahmer asesinara una y otra vez, mientras el mundo dormía tranquilo. El caso de Jeffrey Dahmer. Hola, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos una vez más a su podcast Sombras de Vida. Mi nombre es Aide Chávez y comenzamos. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales que estarán apareciendo aquí abajo. Suscríbanse y recuerden que en Spotify pueden encontrarnos en el área de podcast como Sombras de Vida para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. El día de hoy nos encontramos en nuestra sección de Sombras del Crimen, relatos de un asesino. Y hoy hablaremos sobre lo que no conocías de Jeffrey Dahmer, el monstruo de Milwaukee. Hoy hablaremos de un personaje que ha causado tanto horror como obsesión para algunos. Hoy hablaremos sobre Jeffrey Dahmer, a través de las preguntas que muchos no se atreven a revelar, las curiosidades más impactantes de su vida y de sus crímenes. A diferencia de lo que mucha gente cree, Dahmer no creció en una familia de abusos extremos. Sus padres eran académicos, su padre era químico y su madre una buena ama de casa, aunque al parecer sufría de algunos problemas de salud mental. Desde niño era
bastante solitario, retraído, y poco a poco fue desarrollando un mundo interior perturbador. Jeffrey Dahmer mostró comportamientos bastante extraños. Extraño para algunas personas. Tal vez si hubiera sido yo quien hubiera visto a Jeffrey Dahmer, tal vez hubiera pensado que, más que extraño, Jeffrey poseía un gran talento dirigido a una dirección un tanto equivocada. Se obsesionaba con los animales sin vida, recolectaba huesos y realizaba disecciones en su patio trasero. Todo esto en conjunto, desde mi perspectiva, pudo haber dado un paso a un gran artífice en el arte de la taxidermia, incluso a un embalsamador profesional. Pero, por azares del destino, coinciden estas habilidades en la mente de un asesino y en el cuerpo de un hombre al que, al parecer, encontraba placer en arrebatarle la vida a las personas. Y es así como comienza realmente la pesadilla. Una pesadilla que pronto sería conocida y jamás olvidada por el mundo entero, dejando el nombre de Jeffrey Dahmer como, ante el mundo, el monstruo de Milwaukee. Jeffrey Dahmer llevaba todo un protocolo detallado, el cual consistía en capturar la esencia de sus víctimas, asegurándose de capturar cada gota de sufrimiento, realizando una serie de fotografías en distintas etapas, antes, durante y después de realizar el homicidio. Jeffrey Dahmer tenía un macabro archivo que incluía poses deliberadas y desmembramientos de cada una de sus víctimas. Podía tener hasta un total de 50 fotografías de cada uno. Era como ver un tutorial de cómo practicar una lobotomía en casa. Dichas fotografías incluso fueron utilizadas como evidencia en el juicio en su contra. Sin embargo, cuando se le preguntó la finalidad con la que realizaba estos archivos, Jeffrey Dahmer solo se limitó a responder: lo hacía para recordar a cada uno de ellos y sentirme acompañado. Jeffrey Dahmer fue detenido al menos 3 veces antes de su arresto final. En el año de 1988 fue arrestado por molestar sexualmente a un menor de edad, y aunque fue condenado, recibió una sentencia bastante leve. También fue detenido en otras ocasiones por conducta inapropiada, pero la policía jamás descubrió el horror que escondía, sino hasta el año de 1991. Una vez que Jeffrey Dahmer fue capturado y salió a la luz la cantidad de homicidios en los que había estado involucrado, los expertos que lo evaluaron concluyeron que sufría de múltiples trastornos mentales. El primero de ellos era trastorno límite de la personalidad. También sufría de un trastorno esquizotípico y también de un trastorno sexual conocido como necrofilia. El trastorno límite de la personalidad, o también conocido como borderline, es un trastorno de salud mental caracterizado por una inestabilidad
intensa en el estado de ánimo, la autoimagen y el comportamiento y las relaciones personales. Las personas con TLP suelen tener dificultades para relacionarse con otras personas. También tienen dificultades para poder regular sus emociones y pueden experimentar cambios emocionales bastante rápidos e intensos. Por otro lado, el trastorno esquizotípico de la personalidad es un trastorno que se caracteriza por un comportamiento bastante excéntrico. Es algo que caracterizaba a Jeffrey Dahmer. Pensamientos inusuales y dificultades para establecer relaciones cercanas con las demás personas. Aunque comparte algunas características con la esquizofrenia, no es lo mismo. Las personas con esquizotípico no pierden el contacto tal con la realidad, pero pueden tener creencias extrañas o pensamientos bastante distintos o mágicos. Por último, la necrofilia es una parafilia de tipo trastorno sexual, caracterizada por una atracción sexual hacia los cadáveres. Es una conducta extremadamente rara y considerada como un delito grave. No se limita únicamente al acto sexual con un cadáver, pero puede incluir diferentes cosas. En este caso, fantasías sexuales con personas fallecidas, excitación al estar cerca de cadáveres o en lugares donde haya personas sin vida. Pueden ser funerarias, cementerios, morgues, etc. También puede abarcar el deseo de tener el control absoluto en el acto sexual sobre alguien sin resistencia ni rechazo, lo que algunos necrofílicos encuentran en la figura sin vida. Toda esta serie de trastornos combinados dio como resultado al Jeffrey Dahmer que actualmente todos conocemos. Sin embargo, no justifica de ninguna manera sus acciones, por lo que fue considerado legalmente cuerdo y apto para enfrentar un juicio legal. A Jeffrey Dahmer se le atribuyen oficialmente 17 asesinatos cometidos entre los años 1978 y 1991. La mayoría de sus víctimas eran jóvenes afroamericanos o latinos. El patrón de su modus operandi era seducir a sus víctimas y finalmente y en muchos casos practicaba canibalismo o preservaba partes de sus cuerpos. A continuación, veremos una lista de las víctimas confirmadas de Jeffrey Dahmer.
Jeffrey Dahmer desmembraba los cuerpos, tomaba fotos en cada etapa y en muchos casos conservaba partes del cuerpo como trofeos: cabezas, cráneos, genitales y corazones. Uno de los casos particulares más impactantes fue el de Conrad Simpson, quien tenía 14 años y logró escapar desnudo y desorientado del departamento de Jeffrey Dahmer. Cuando la policía lo encontró, Dahmer convenció a los oficiales de que era su pareja sentimental y lo regresaron con él. Después de esto, Jeffrey Dahmer le quitó la vida. Con base a lo que sabemos hasta hoy de Jeffrey Dahmer en cuanto a su familia, niñez y captura, Dahmer siempre fue una persona excluida y reservada, con un mundo en su cabeza al que solo él podía acceder, en el que fantaseaba con crear zombies humanos. Era una especie de Dr. Frankenstein moderno, eligiendo las diferentes partes del cuerpo que deseaba conservar de sus víctimas, según lo que consideraba su mayor atributo, como cabezas, cráneos, genitales y corazones. Perforaba los cráneos de sus víctimas vivas y vertía ácido o agua hirviendo para intentar crear al hombre perfecto, una persona que no lo rechazara como el resto del mundo y que fuera solamente suyo. Y fue así como comenzó la historia de terror que todos conocemos el día de hoy. El departamento 213 de la calle 25 en Milwaukee, que fue el lugar en el que Jeffrey Dahmer realizó sus experimentos, fue demolido en el año de 1992 debido a que absolutamente nadie en su sano juicio quería vivir ahí, ya que era imposible pasar desapercibido el horror de lo que ocurrió entre esas paredes. Hasta el día de hoy, el terreno permanece vacío, como una especie de cementerio sin cruces, albergando solo los recuerdos silenciosos de los macabros sucesos que ocurrieron en ese lugar. Jeffrey Dahmer no fue un monstruo de ficción, fue tan real como ustedes y yo. Vivió entre nosotros y por años fue invisible a los ojos de la sociedad. Las preguntas que despiertan no solo giran en torno al horror, sino también cómo fallamos colectivamente al detenerlo, cómo somos indiferentes al momento de percibir cualquier comportamiento extraño en los demás. Sin embargo, es parte de la naturaleza del ser humano el dejar de ver más allá de nuestra nariz. Esto fue Sombras de Vida. Gracias por ver y gracias por quedarse hasta el final. Nos vemos en un siguiente episodio y, como yo siempre les digo, oro y miel para todos. Hasta luego.